Colegio de Periodistas Profesionales en Comunicación. Me encuentro en el primer Congreso de Comunicación organizado por el Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación. En esta ocasión estoy con el periodista y escritor español Pascual Serrano, quien nos ha dado unos minutos para compartir algunas de sus ideas en este primer Congreso de Comunicación. Saludos, Pascual. Hola, buenas tardes. Pascual, crisis de la prensa masiva. ¿Por qué estás hablando de una crisis de la prensa para después mostrarnos las otras propuestas periodísticas actuales? Bueno, la crisis yo creo que es evidente, ¿no? Es decir, los despidos de periodistas son masivos en Europa y también en América, el cierre de cabeceras, los cambios de directivos, las caídas de ventas, las caídas de publicidad, ¿no? ¿Por qué sucede esa crisis? Evidentemente las razones son múltiples, ¿no? En primer lugar, yo creo que la prensa escrita, como todas las grandes empresas, han sufrido una especulación, una burbuja financiera. Se fue un determinado dinero que infló las empresas periodísticas y que en un determinado momento ese dinero ahora emigra a otros sectores de inversores, como es el capitalismo, y eso provoca una caída de esas empresas porque los inversores se van. Hay una crisis de credibilidad. Es decir, la gente ya no se cree lo que dicen los periódicos y entonces buscan otros mecanismos para informarse. Las nuevas tecnologías también provocan que el ciudadano encuentre vías alternativas. Puede buscar a las fuentes originales, puede ver periodistas alternativos, puede ver analistas sin necesidad de entrar en la prensa. La gratuidad de Internet también crea una dificultad para que la gente esté dispuesto a pagar y todo eso conlleva evidentemente una caída de anunciantes, es decir, de ingresos, y fruto de todo eso pues surge una crisis del modelo tradicional de prensa. Nos hablaste de la otra prensa, de la prensa que tradicionalmente se le ha llamado alternativa, de prensa cooperativa, de prensa social, solidaria. Este modelo que propones, ¿cómo se está desarrollando en otros países del mundo? Yo creo que hay que reajustar un poco. Hemos visto, así fue en el panorama de la prensa comercial, de los emporios mediáticos. En cambio, ¿qué sucede con la otra prensa? Es decir, frente a eso, el panorama anterior de hace 15 años, había unos medios alternativos que eran unos periodistas militantes, más de militantes que de periodistas, que en su tiempo libre, a algún modo de activismo político, intentaban pues desentrañar las mentiras o las manipulaciones de la gran prensa, intentaban dar voz a colectivos sociales, dar voz a intelectuales silenciados, ¿no? Pero todo desde una proyección militante, solidaria, comprometida, sin ingresos, sin periodismo en última instancia, desgraciadamente, ¿no? Es decir, era una propuesta de confrontación en un momento en el que solamente había gran prensa comercial, pero no era un periodismo que fuese a derrocar al modelo, porque no enviaba corresponsales a un conflicto en guerra, no tenía un periodista trabajando en un reportaje durante semanas, no tenía un documentalista que estuviera horas y horas trabajando en unos archivos, no tenía eso, no podíamos hacer un periodismo, ¿no? Ese modelo de rebelión.org que yo colaboré en su fundación. Ese también creo que debe de readaptarse, ¿no? Ese también debe de cambiar. Entonces, ¿dónde está el término de la gran esperanza? El viva la prensa que yo decía en mi conferencia. Pues está simplemente en que yo creo que hay nuevos mecanismos, no voy a decir de negocio, porque evidentemente es un término que pertenece al mercado, sino digamos de regeneración y de saneamiento de un periodismo diferente. Es decir, ahora 10 periodistas pueden hacer un medio de comunicación razonable, ¿no? Las nuevas tecnologías han facilitado eso. Por primera vez las nuevas tecnologías no requieren más inversiones. Hasta ahora, cada vez que en la historia de la humanidad, cada vez que había una nueva tecnología, era más dinero que había que poner para hacer un periódico, es decir, nuevas rotativas, el color, el no sé qué, todo eso era más caro, ¿no? Ahora no, es decir, ahora curiosamente las nuevas tecnologías se están abaratando. Es decir, ya 10 periodistas pueden hacer un periódico. Las comunicaciones son fáciles, mandar una foto vía satélite costaba mucho, enviar una foto ahora desde Libia es sencillo. Entonces, eso creo que está generando unas nuevas esperanzas. Esos nuevos modelos periodísticos no tienen que hacer rico
a ningún directivo de gran grupo de comunicación, como sucede en los grandes medios, no tiene que pagar grandes deudas a ningún banco al que se deben, no tienen que aceptar presiones de grandes anunciantes, ¿no? Es decir, yo creo que existe una esperanza en un periodismo cooperativo de que pocos periodistas, ¿no?, que pueden sacar adelante un proyecto, pero que necesitan, y ahí creo que está el quid de la cuestión, necesitan la colaboración y el apoyo de los ciudadanos. Hay algo importante que me ha llamado la atención de tu exposición, es la reivindicación al periodismo activista, al periodismo comprometido. Hace poco vi una publicación de un periodista español muy reconocido, que se me va el nombre, que seguía con el discurso de la neutralidad, de que el periodista no debe ser activista jamás, no debe apoyar causas determinadas. Eso lo veo muy superado en la propuesta que vos nos traes. Sin duda, yo no creo en un periodismo objetivo y neutral, no existe. Es decir, los que lo defienden están mintiendo. Solamente la selección de las noticias de un periódico está demostrando ya un posicionamiento. Entonces, punto uno, no seamos ingenuos. Es mentira que exista la neutralidad periodística. Cuando uno está decidiendo que la portada del periódico van a ser los Oscars de Hollywood o va a ser el informe de Amnistía Internacional, evidentemente ya está adoptando una posición. Lo siguiente es, ahora, ¿qué posición adoptamos? Es decir, ¿la de los intereses empresariales y comerciales de nuestro periódico o el de los principios y valores nuestros, ¿no? Es decir, yo creo que hay que adoptar principios éticos, hay que tener corazón y tener sentimientos, ¿no? Si uno se va de corresponsal a Afganistán y ve que cae una bomba de la OTAN en una boda y que mata a 10 niños, no puede decir que hay una versión de la OTAN y otra versión de los talibanes. Tiene que decir que hay una bomba criminal que han lanzado unos criminales y ha matado a 10 niños, ¿no? Es decir, no puedes decir, hay un periodismo hipócrita de quien dice las dos versiones, ¿no? Unos dicen esto y otros dicen otro. Con eso querés cumplir. Pero no has hecho periodismo. El periodismo no quiere saber lo que dice uno o lo que dicen otros, quiere saber quién tiró la bomba, ¿no? El periodismo no quiere saber la versión del gobierno y la versión de un sindicato, ¿no? O la versión de un empresario y la versión de un sindicato, quiere saber cuánta gente ve la manifestación, ¿no? El periodismo quiere saber en ese derrame de petróleo cuánto daño ecológico ha producido, no quiere saber la versión de los ecologistas y la versión de la petrolera, ¿no? Es decir, hacer el periodismo para decirnos la verdad, no para establecer el término medio. Y sobre todo para decir quién es un asesino y quién es un criminal, quién es un verdugo y quién es una víctima, ¿no? Nadie se plantea, nadie dice que en la Segunda Guerra Mundial hubo un conflicto entre unos señores que querían reactivar la raza aria y otros que querían defender el judaísmo. Todo el mundo dice que hubo un holocausto en el que unos criminales nazis asesinaron a millones de personas simplemente por su religión o por su ideología. Como ves, ahí sí que se adopta una postura, ¿no? Es decir, cuando hay una agresión en Europa racista contra un inmigrante, ¿no? O cuando una pareja, un hombre, es decir, asesina a su mujer, no pones dos opiniones, el que defiende los asesinatos de las mujeres y el que denuncia los asesinatos de las mujeres. Es decir, no somos equidistantes. En determinadas cosas parece indiscutible, ¿no?, que no somos neutrales. Es decir, ¿por qué tenemos que ser neutrales? Es decir, en la invasión de un país, en un bombardeo de la OTAN o en la masacre de unos niños en Gaza. No, es decir, hay que contar, es decir, no puedes decir, ha habido una guerra entre israelíes y palestinos y ha habido dos grupos en conflicto, cuando en uno tenemos 700 niños muertos y en el otro tenemos 2 militares heridos. ¿Qué opinas de las noticias patrocinadas por? Últimamente yo me he sorprendido mucho de ver algunos noticieros internacionales. Este segmento de noticias es patrocinado por, y vienen una serie de empresas de todo tipo. ¿Puede la noticia ser patrocinada por una empresa? No puede ser, y además ese es el modelo que está en crisis y que yo me alegro, ¿no? Es decir, no puede Repsol patrocinar la noticia sobre la intoxicación por hidrocarburos en un determinado lugar del mundo. No puede Endesa patrocinar la noticia de la contaminación de los ríos chilenos. No puede Telefónica patrocinar la noticia de las políticas soberanas
del gobierno de Venezuela sobre su telefonía, ¿no? Es decir, no se pueden patrocinar noticias por quien es parte interesada en un determinado modelo político, en un determinado modelo económico y en un determinado modelo de intereses financieros, ¿no? Es decir, no es verdad, es decir, que puedes patrocinar. Es decir, esos sectores empresariales son agentes de opinión, son agentes políticos, son agentes económicos y, por tanto, están operando y maniobrando hacia una interpretación de la sociedad, una interpretación de la realidad, ¿no? Es decir, no pueden ser agentes. El problema es que son patrocinadores incluso cuando no lo dicen. Esa es la gran mentira. Es decir, al menos lo más decente es decir que esta noticia la ha patrocinado Coca-Cola. La indecencia es que nos quieren decir que es una noticia neutral y no nos dicen que detrás de esto está Repsol, está un banco o está una empresa eléctrica. Un tema polémico, Pascual, del que hablaste también es el periodismo en redes sociales, en las nuevas tecnologías. ¿Favorece esto un periodismo más light, entre comillas, o cuál es la forma en la que deberíamos utilizar estas herramientas en beneficio de la sociedad y de un periodismo riguroso, si se quiere? En primer lugar hay que decir que las redes sociales están ahí, son inevitables, tenemos que trabajar con ellas y a continuación tenemos que decir que tienen unas ventajas y unos inconvenientes, tienen unos efectos secundarios, tienen unos daños colaterales y hay unas advertencias que hay que hacer, ¿no? Y algunas de ellas yo las desarrollo en un libro que se llama La comunicación jibarizada, en el que intento explicar cómo las nuevas tecnologías están provocando determinados problemas de los que debemos enfrentar e intentemos reconducir, ¿no? Uno de ellos es la brevedad, ¿no? Es decir, todo cada vez se quiere simplificar, todo se quiere hacer reducir. Eso está creando una perversión en las audiencias y en el periodista. Es decir, la audiencia quiere informaciones cortas y breves por problema de tiempo o porque no se quiere o que no quiere profundizar o no quiere pensar, y el periodista está entrando también a la dinámica de hacerlo todo breve porque las audiencias quieren algo breve. Es decir, tenemos que educar a la ciudadanía en que los temas son complejos y hay que dedicarles tiempo. Otro asunto es la inmediatez. El periodismo siempre, evidentemente, luchaba por la primicia, pero no hasta estos puntos absurdos en el que da igual algunas cosas enterarse ahora que dentro de 5 minutos, porque como además todo es inmediato y además es provisional. Si te das cuenta, yo una vez trabajé en sucesos y uno antes de decir el número de muertos de un terremoto pensaba mucho e investigaba mucho. Ahora uno puede decir los primeros muertos que le aparezcan porque dentro de 2 minutos volvemos a cambiar la cifra. Entonces el ciudadano cada vez encontrará los muertos de un accidente de tráfico según la hora en que entre, porque esto se va cambiando constantemente. Es decir, hay una inseguridad informativa tremenda por esa inmediatez necesaria, ¿no? Es decir, hace pocos días en España se anunciaba la muerte, creo que era de un cantante, y estaban los periódicos anunciando la muerte, la familia diciendo que no había muerto. Había una discusión sobre si había muerto o no. Y tú dices, en el siglo XXI, un cantante famoso en mi país, y al final no sabemos si se ha muerto o no. Es decir, hemos llegado por esa obsesión por la inmediatez, ¿no? Los periódicos se lanzan a sacar cosas sin contrastar, en la que al final no sabemos si se ha muerto un tipo que vive a 200 kilómetros de mi casa. ¿Cómo voy a saber entonces lo que está pasando en Siria? Si este ritmo trepidante nos impide contrastar las noticias. Y luego está la falta de rigor, es decir, se está dando mucha fiabilidad, a cualquier cosa que sale en las redes sociales. La noticia ya es una cosa impresionante, es decir, estas imágenes hacen pensar, estas imágenes supuestamente lo que pasó en Siria, es decir, hemos leído en Twitter, según Facebook, pero ¿cómo que lo que hemos leído en Twitter? Es decir, uno antes no decía he oído en el bar, y al menos en el bar sabías quién lo había dicho y dónde estaba. Pues en Twitter es como el bar, solo que encima no sabemos ni dónde está ni quién es, ¿no? Y hay periódicos donde van y dicen, pues según Twitter están llegando muchos heridos al hospital de Trípoli. ¿Pero cómo que siguen Twitter? ¿Pero quién es Twitter? Twitter puede ser mi padre desde Castilla o un niño loco que está haciendo cosas, ¿no? Esas cosas son las que hay que advertir. Finalmente, Pascual, ¿hay futuro para los llamados medios alternativos con ese otro periodismo? ¿Hay futuro para eso? ¿Cómo debería ser? ¿Qué debemos hacer para promover ese otro periodismo?
Primero, yo creo que los medios alternativos deben de ser los medios, es decir, deben de ser los hegemónicos, deben de ser los que tomen la Bastilla y derroquen al modelo dominante empresarial, financiero, de emporios económicos, ni siquiera emporios de comunicación, directamente emporios económicos. Es decir, hay que derrocar ese modelo, hay que crear un modelo diferente, participativo, democrático, colectivo, que no esté al servicio de intereses empresariales, de grandes accionistas, de grandes bancos, de grandes deudas, ¿no? Es decir, ese es el modelo que yo creo que debemos de apostar. Y para eso necesitamos, uno, hacer un buen periodismo alternativo. Es decir, no vale la voluntariedad, la militancia, el utilizar muchos adjetivos, no vale decir determinado presidente es un asesino, determinado país es un imperio, de quién es bueno. No, hay que hacer periodismo, hay que profundizar, reflexionar, dar datos, ser rigurosos, hacer buenos análisis, hacer buenas reflexiones, incorporar antecedentes, dar el contexto necesario para que se comprendan las cosas, ¿no? Nos hacen falta también los ciudadanos. A los ciudadanos hay que decirle como una de los eslogans de uno de los medios que ha salido en España, ¿no? Usted debe de pagar no por leer la noticia, sino para que esta noticia exista, para que este reportaje existe. Usted no paga por leer un reportaje sobre Siria, usted paga porque un periodista se pueda ir a Siria y contarnos lo que sucede, ¿no? Y eso hay que decirle a los ciudadanos que necesitamos que se comprometan, que ayuden a difundir, que hagan, que cuenten sobre los medios que no están a su servicio, que no están al servicio de los grandes poderes económicos y que ayuden con sus recursos y con su dinero, ¿no? Es decir, mientras el Estado no se comprometa a un proyecto de compromiso social con la información y con la veracidad y con la pluralidad, como lo hace con la sanidad, o lo debería hacer con la sanidad y la educación, mientras no lo haga el Estado, la ciudadanía tiene que presionar y tiene que apoyar medios independientes, autónomos, colaborativos y cooperativos, porque si no, la otra opción son los periódicos en los que se anuncie Coca-Cola y se anuncien los bancos, que evidentemente se dedicarán a hablar bien de Coca-Cola y de los bancos. Colegio de Periodistas Profesionales en Comunicación.